Hola, Hola, ¿cómo jóvenes, están, bienvenidos. jóvenes? Sean bienvenidos una vez más, pues, a una lección de De escuela escuela sabática para para jóvenes. jóvenes. Y esta es la lección número 7. 7, así es. Qué gusto verte de nuevo, Jonathan. Así es. Desde el año pasado que no te veo. Así es, desde el año pasado, ¿no? Sí, creo que sí. Muy Al menos bien, aquí tú y yo Blanquita. juntitos no nos vemos, pero así. ¿Estás emocionado por esta nueva lección? Así es, estoy bastante emocionado porque es un tema bastante interesante. Puedo decir Porque, que yo soy la experta en este tema. bueno, Soy. sí, y también les va a quedar a muchos de ustedes que nos están viendo. Por ¿sí? ahí Porque, sí. va a quedar ahí algo tipo, uy, este tema es para mí. Sí, O es así es. hacia mí, para mí me están hablando. Pero para comenzar, pues vamos a hacer Una una oración. oración para que sea pues el Espíritu Santo que nos guíe, ¿no? Nos guía en este temita. Entonces, ¿ahora tú? ¿Ahora yo? Yo. Era, pero déjame ver quién era. Entonces, oremos. Señor bendito que está en la altura de los cielos, mi Dios, te damos gracias por este maravilloso sábado y también te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más para enseñar tu palabra, Padre bendito, y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en este momento. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el título es Calmar la mente airada. Es bastante interesante porque Complejo, digámosle. complejo, sí, porque muchos de nosotros creo que nos hemos airado, ¿no? Nos hemos enojado. Enojado en situaciones bastante complicadas, delicadas, ¿no? Donde no deberíamos haber actuado, Pero pues, así, de modo ya tocó. agresivamente, ¿no? Ya nos tocaron un nervio y dijimos, no, hasta aquí, se acabó. Y entonces, el primer título de la lección nos dice la pandemia de ira. ¿Qué se te viene a la mente con esto? La pandemia de ira. La supuesta pandemia que se viene de la gripe, a ver qué nos han dicho. Ah, sí. Ay, O sea, sí, no ya voy a te- soportar otra pandemia. Apenas puedo con la del aire, ¿crees que voy a soportar otra pandemia? Pero con respecto a la ira, qué podríamos decir? La ira es algo muy complicado, no diría que complejo, pero se puede decir que manejar la ira no es lo más fácil del mundo. Es una emoción humana bastante Fuerte. fuerte, ¿no? Una emoción humana que predomina bastante con respecto a las otras emociones. Porque, pues, generalmente es una de las más explosivas. Claro. Normalmente cuando una frustración, algo te llega, ya explota en rabia de una vez. Así, y nos dice aquí algo importante, la lección. La ira descontrolada conlleva enormes riesgos. No solo perjudica las relaciones, la dinámica familiar y el bienestar mental, sino que también repercute negativamente en la salud ¿Qué física. sabes qué es lo malo? Que en nuestra época la ira es algo que se puede decir que ya está como muy normalizada. Es muy normal sentir ira, o sea. Hay una lista larga, se podría decir, pero vamos a destacar lo más sencillo. Las redes sociales y otros medios de comunicación están llenos de discursos de odio dirigido a gobierno, instituciones y otros grupos, incluso contra quienes también están enojados en casa, universidad y a veces en la iglesia. El mal humor, mechas cortas y los arrebatos explosivos son cada vez más frecuentes. Así es. Decimos, no, es normal que se enoje, igual, ya cualquiera tiene su límite, porque es cierto, hay gente que tiene límites, y si te pasan ese límite, se acabó, ahí. Y como algo que mencionaba aquí es que ahora sí nos enojamos por temas pues que a veces hasta salen de nuestro control, ¿no? Claro. Como por ejemplo temas políticos, Sí. temas familiares o religiosos, Claro. ¿no? Que de izquierda o derecha, quién tiene la razón. Arriba es ¿no? abajo, derecha es izquierda, Entonces, derecha. a veces nosotros hasta peleamos por personas que ni siquiera nos conocen, ¿no? Como los políticos. A veces peleamos por políticos que ellos ni siquiera harían algo por nosotros. Ni siquiera saben de nuestra mera existencia. O artistas, ¿no? Que generalmente pasa, ¿no? Que este artista es mejor o este artista es peor. Y nos aireamos, nos enojamos por gusto. O sea, por temas superficiales, digamos, Así es. hemos Pero peleado. ahora, ¿qué dice? ¿Qué hay bajo todo este cúmulo de sentimientos De ira?
Bueno, hay que algo interesante que me llamó la atención que dice, la ira suele revelar un problema un poco más profundo. Cuando examinamos el corazón, nuestro corazón, detrás de nuestra ira podemos encontrar capas de tristeza, decepción, vergüenza, impotencia, dolor, inseguridad, pena, ansiedad, estrés, agotamiento, celos, depresión o amargura. Porque, ¿sabes cuál es el problema aquí? Que nos es más fácil expresar la ira que cualquier otro sentimiento, porque los otros sentimientos muestran como un signo de debilidad. O sea, cuando te ven triste, ¿qué es lo primero que crees que siente la gente por ti? Pena, como que es débil, Lástima. lástima. O sea, a veces el chiste de sentirnos, bueno, no el chiste, sino que el momento que te sientes triste es un momento que te toca porque es algo te hizo mal y te afecta. No, nos deja vulnerables. Entonces es un momento de vulnerabilidad emocionalmente, tanto como cuando sentimos vergüenza porque nos estamos exponiendo a algo, una situación embarazosa, que o podemos ser nosotros la víctima o la persona causante de esto. Y hay emociones que nos dejan en momentos bastante vulnerables, pero nos hace más fácil mostrar un momento de ira porque pensamos que nadie se va a meter con nosotros cuando estamos molestos. Porque cuando uno está molesto siempre te dicen, no, esa persona está enojada, así que mejor dejémosla que se le pase el enojo y ahí después hablamos. Es normal, eso es lo que normalmente pasa. Sí. Cuando uno está molesto no lo molestan, no lo tocan, no le dicen absolutamente nada. Y eso puede ser perjudicial porque puede causar una reacción en cadena, ¿no? Si ha pasado o si has visto cuando una persona se enoja y luego viene uno que es más enojón, ¿no? Uno más difícil de controlar. Y entonces ahí es cuando se causa esta reacción en dominó y todos salen perjudicados o hasta pueden como salir tipo pues, así, ni el uno ni el otro quiere ceder y es como tipo pueden llegar a peleas y pueden lastimarse. Claro. Entonces tenemos como que esa parte el enojo es algo muy difícil de tratar. Exacto. Y es porque no queremos dejarnos ver vulnerables. Porque cuando nos ven vulnerables, o sea, no hay malo que las vulnerables, solo que la gente, cómo te trata cuando eres vulnerable, claro, también termina afectándote. Entonces, o te vuelve más vulnerable de lo que ya eres, o te enoja de que te traten como una persona débil o inútil, que solamente sirve para lloras, solo que tú eres, bueno, solo sabes llorar y ya está. O sea, ¿para qué lloras? Si es algo que ni siquiera deberías hacer. Es el problema, cómo la gente te trata. Porque si la gente tratara normal a una persona que tiene otras emociones, aparte de la ira, a lo mejor se verían a personas más vulnerables y no a personas más enojadas. ¿Tú crees? Claro. Y entonces, pero, ¿qué habla qué menciona la Biblia acerca de la ira? Bueno, como un datito con respecto a esto, la Biblia menciona exactamente que trata una cuestión que según se cree en Santiago, ha causado varios problemas en la comunidad de los primeros creyentes. Los exhortaba a controlar su ira y los animaba a prestar más atención al escuchar. Pero ese es el problema. Nosotros no escuchamos, sino somos más de hablar. Exacto. Son pocas las veces que escuchamos, porque puede ser que al momento que tú de repente empiezas a hablar y me interrumpas, y yo estoy diciendo, si yo estaba hablando, ¿por qué de repente me interrumpiste? Me puedes haber pedido permiso. O sea, en mi cabeza me empiezo a quejar para que después mis quejas se vuelvan un poco más notorias. Claro. Yo te empiezo a hacer más competencia, tú hablas más que yo, y de repente, imagínate que terminamos peleando. Terminamos gritando. Terminamos peleando aquí. Bueno, no grito. Sí. Entonces, mejor no grito. Creo que pero se entiende. Claro. Y uno de los problemas es cuando porque las personas se enojan cuando no quieren ceder. No. O sea, no quieren que las otras personas tengan razón. Siempre queremos tener razón, siempre... Ese es otro detalle, por eso peleamos, para tener la razón y a veces algo que no la tenemos. No nos gusta perder. Peleando y peleando por algo sin base, sin sentido, sin argumento, solo para mostrar, yo tengo razón y eso es todo. Se me la borra. Pero se entiende, una persona pelea por tener la razón y a veces eso termina causándole un mal a todos los que lo rodean. Y eso no es lo que uno busca con respecto a la ira. Y a la final, uno ¿qué gana cuando está en ese estado de ira, ¿no? Porque si tú quieres tener la razón, pues ya, tuviste la razón. ¿Qué haces con esa razón? Al final solamente lo hiciste para sentirte superior a los demás y Exacto. La otra persona igual no va a creer en lo que tú dijiste, porque se lo dijiste de una mala manera, ¿no? Exacto. Y entonces la otra persona
pues se queda en lo mismo. Claro. Te pusiste enojado por gusto. A la final nadie aprendió nada. Exacto, o sea, al final esto quedó en el olvido. Hay algo interesante con respecto a esto, cuando nuestra ira es desproporcionada, o sea, que parece que no tiene control, hagamos las siguientes preguntas. ¿A qué se debe esta reacción mía? O sea, ¿cuál es el motivo de mi enojo? ¿Y cuál es su verdadero origen? A menudo la ira proviene de un acontecimiento pasado que puede tener poca conexión evidente con la situación presente. Y a veces puede ser útil trabajar con un terapeuta para averiguar de dónde procede la ira y aprender cómo abordarla. A veces nos enojamos por cosas que ya pasaron y a veces como que le buscamos una conexión a las cosas presentes y no tiene sentido, porque a veces nos enojamos por reacciones o por cosas que nada que ver. O sea, imagínate que de repente me enojo contigo, ¿por qué? Claro. Es que creo que sería uno de los problemas es que no reconocemos que tenemos un problema de ira, ¿no? Algo que también menciona en la escuela sabática, que primero hay que reconocer que nosotros tenemos problemas para reaccionar Exacto. ante estas situaciones. Y entonces, ya reconociendo, podemos nosotros ver qué es lo que nos causa estos sentimientos, ¿no? Por algo se trata de reconocer. A veces no tendremos un tiempito para procesar nuestras experiencias y emociones porque nos centramos en otras cosas que no nos ponemos a pensar en lo otro que nos está afectando. Hay algo interesante en Santiago 1:19 que dice, ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. O sea, tanto para escuchar y para hablar hay que tener un poquito de paciencia. Claro, escuchar está bien, pero hay veces que decimos que escuchamos a la persona y realmente no la escuchamos. No me refiero a estar distraído con otra cosa o con otro asunto alrededor, sino que simplemente es como que escuchamos ciertos fragmentos de lo que dice la persona para decir, escuchamos lo que queremos escuchar y se acabó. No. Se puede decir que ignoramos toda la oración. Es como el teléfono descompuesto. Solamente escuchamos la oración completa, sacamos lo que entendimos y ahí está. Por eso hay que ser lentos para escuchar y también para hablar. Sí. Sí, Sí, ya le buscaste el sentido, ¿no? Sí, y tienes razón, porque una de las cosas más importantes para una buena comunicación es ceder a la otra persona a que se exprese. Claro. Y como tú dices, escuchar. Y esa persona, al ver que nosotros escuchamos atentamente a lo que decimos, también nos va a dejar hablar a nosotros. Darnos la Y entonces oportunidad ahí de se hablar. genera una buena comunicación, ¿no? Tú hablas, yo te escucho, luego yo hablo, tú ¿Me escuchas. escuchas? Entonces Y ahí se es como hace un equilibrio, sencillo. Exacto. de esa ira se encuentra como un pequeño equilibrio más sano. Y poco a poco esa ira se va disipando y decimos, ¿de qué nos enojamos? O sea, puede llegar a pasar eso. Sí. Decimos, Se llega a un acuerdo, ¿no? se da como un acuerdo. O olvides de lo que te enojaste y decimos, sí, estamos a mano Así. y ahí se acabó. Eso es todo. A veces, como un profesor me dijo una vez, a grandes problemas, soluciones simples. Así lo mismo puede ser con la ira. Del problema grandote que se haya formado, cualquier cosa, un tema X con respecto a religión, cultura, con respecto a tus países, si le buscamos la solución, aunque parezca insignificante, al final resuelve todo. También acá hay otro dato que dice, tomarse tiempo para calmarse nos permite empezar a procesar lo que está ocurriendo y responder adecuadamente en lugar de limitarse a reaccionar por un minuto ante la situación. Porque hay cosas bastante útiles al momento de que nos enojamos. Primero, cuando uno se enoja, de repente empieza como a respirar un poco más, como que hiperventilamos. nos hiperventilamos del enojo. Uh-huh. A veces empezamos como ahí a tener dolor de cabeza y decimos, uy, es que esta persona no me está escuchando. Hay otros que le duelen el estómago de tener... Eso no me ha pasado. Sí, que dice que la bilis ahí se le sale. Bueno, la verdad, eso no me lo sabía. Sí. Pero hay un momento que te dicen, respira y cálmate. Sí, en su momento cuando te enojas, ¿cómo que voy a respirar? ¿En qué me va a calmar esto? Al momento sí parece que respirar no te sirve de nada en el momento que estás enojado. Pero inténtalo. Tú empiezas a respirar y verás que poco a poco como que... sí, se siente un poquito mejor. Sí. También recomienda salir a la calle, dar un paseo, despejar la mente, o sea, tener la mente en otro lado menos en lo que te había enojado. Porque mientras más vamos desapareciendo o limpiando el problema, poco a poco sientes como que
calme. Vas encontrando No- una solución. No vas sintiendo como el mismo peso de antes que sentías cuando estabas enojada. Y eso dices, creo que lo mejor que puedo hacer es tal cosa. Y incluso te da más opciones a pensar. O sea, tener la mente tranquila y despejada te da más opciones a otro tipo de soluciones a tu problema. O simplemente dices, no, simplemente esto es algo inútil. ¿Para qué peleas por esto? O sea, tú pidas, hasta puedes pedir perdón a esa persona por haberlo ofendido. Sí. Porque cuando uno se enoja, comete muchos errores. Incluso esto nos abre a la siguiente lección, que es enojo apropiado. Y aquí se puede decir que hay un tema que a veces las iglesias tocan, o en otras veces también algunos grupos de jóvenes, y que creen. ¿Es pecado la ira? Una pregunta bastante interesante. ¿Es pecado la ira? Sí, porque hay veces que la Biblia demuestra momentos de ira. Y es interesante ver cómo muestran, así que dicen, si la Biblia muestra tanto, la Biblia muestra tanto la ira, me estoy trabando la lengua, es pecado, porque como tanto hablan de la ira y lo dicen. Y hay algunos que, por ejemplo, uno, pues, a veces con causa justa, ¿no? Claro, Se enoja recordemos y a Esaú, se enojó cuando Jacob le robó su primogenitura y le robó su bendición. sí, o sea, podemos decir que es una causa justa. Claro, O a veces, personalmente, por ejemplo, nos dice, nos enojamos por algo y luego comienzan con las acusaciones. No, pero tú eres cristiano, no deberías enojarte. Claro, Tú te haces llamar adventista, cristiano. sí, o sea, piensan que como por ser cristiano no puede sentir emociones. Exacto, no podemos pero enojar. aquí hay algo bastante Pero hay ahí algo está, interesante ahí en está la respuesta. línea, ¿no? Exacto. Es pecado. ¿Hasta dónde es pecado? ¿Hasta dónde podemos enojarnos? ¿Qué Y nos hasta dice? dónde, aquí dice, según las escrituras, hasta Dios se enfada cuando la gente peca. Así es. O sea, evidentemente esta respuesta no es un pecado porque hasta Dios se enfada. Recuerda todas las cosas que hizo los israelitas, las veces que se ha sacrificado, ha hecho muchas cosas para satisfacer sus necesidades. ¿Para qué? Para que sean unos malagradecidos. Creo que él es el que tiene el único derecho de enojarse, la verdad. Él tiene el único derecho de enojarse a diestra y siniestra con todos aquí. O sea, él puede enojarse, pero como él es también aparte de un Dios Él es un tardo Dios para la ira. Tardo, o sea, tarda menos en enojarse, o sea, se enoja, pero no es como que se deja llevar del todo por la ira para que lo llamen un Dios tirano, un Dios vengador. No, no lo es. O sea, nos da la oportunidad de cambiar, de alejarnos del pecado, ¿no? Nosotras las consecuencias de nuestros actos no son culpa de Dios, es nuestras decisiones que llevaron a esas consecuencias. Cuando nos enojamos por algo que está mal, esto puede motivarnos a actuar y arreglar las cosas. Claro, o sea, la ira no es algo completamente malo, porque dicen que la ira también se puede revelar, digamos que revelar como algo que vemos que está mal y es algo injusto. Es como la justicia. Cuando vemos una cosa que no es correcta ante la ley, claro que queremos que se haga algún cambio para que se aplique la justicia y las leyes correctamente. Claro, el enojo como que nos da ese impulso a poder hacer las cosas correctamente. Exacto, o que se cumplan las cosas correctamente. Que se cumplan las cosas tal cual como deben ser. Sí. No solamente a nuestra voluntad, sino a la voluntad de que sea correcto. Si no se gestiona adecuadamente la ira, claro que va a darnos problemas. Pero cuando nuestra ira está fuera de nuestro control, puede llevarnos a la violencia y la destrucción. Tomemos de ejemplo a un borracho. Cuando se enoja, ¿qué es lo que pasa? No piensa. Pelear, no, el borracho no piensa porque tiene la mente alcoholizada. Y cuando de repente lo empujan, sí que dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te tienes conmigo? ¿Ah? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Es que la mente la tiene completamente perdida. Ni con respirar, ni nada por el estilo puede llegar a pensar. Ahora imagínate a una persona que no está alcoholizada. Tiene la opción de poder pensar y calmarse y todo, pero cuando la ira lo domina por completo, puede ser hasta peor que un borracho. Sí, se pierde. Se pierde por completo. Exacto. La Biblia ofrece una instrucción para controlar la ira. Por ejemplo, si se enojan, no pequen.
No es que está afirmando que el enojo es un Es un pecado, pecado, claro. porque enojarse es parte de nuestras emociones Claro, y es humanas. humano, sí. Hasta Jesús experimentó el enojo cuando, Cuando fue al templo. exacto, cuando ve a los mercaderes y todo vendiendo esas cosas. Creo que fue en día sábado, no recuerdo si fue en día sábado, pero se enojó porque estaban faltando el respeto a la casa de Dios. Y en ese momento se enojó porque no le parecía correcto que estuvieran usando la casa de Dios para adorar, Con justa para causa, vender ¿no? esas cosas. Claro, podemos decir que lo que él hizo fue justo, ¿no? Le Porque invadió la ira de que ira, algo estaba mal. Exacto, la ira como que lo llevó a cumplir la justicia. Exacto. Porque si la ira fuera un pecado, a lo mejor Dios usaba otro método para sacar a los mercaderes. Es que hay veces que las personas no entienden a las buenas, ¿no? Sí, exacto. Y cuando uno en verdad se pone fuerte, ya te por di favor, las chances, ¿no? Me vengas con estas entonces, cosas. cuando ya nos ven serios, por así decirlo, entonces ya hay como que dicen, hay uy, aquí ya hay que cambiar. Esto nos dice dos cosas con este versículo: si se enojan, no pequen, que la ira no es necesariamente un pecado y que es posible expresarla de forma positiva, aunque suene raro, sí, la ira se puede expresar de forma apropiada sin que se convierta en odio o venganza. En Santiago 1:19 nos dice que Dios dice que seamos lentos para enojarnos, lo que significa que en el momento de la frustración o la ira debemos pensar antes de reaccionar. Por algo te dicen, piensa antes de actuar. Exacto. Porque a veces hacemos al revés. Actuamos y luego pensamos. Después de haber hecho todo lo que hicimos, uy, ¿por qué hice esto? O sea, no llegamos a pensar. Si pensáramos las cosas en las que hacemos, ya sea hasta las cosas más sencillas, no tienen que ser cosas malas para pensar. En este caso, piensa qué voy a decir. Alguien me ofendió. O puedo insultarlo, o puedo callarme, o mejor puedo expresarle que no me está gustando cómo me está hablando. O sea, nos dan muchas opciones cuando nuestro cerebro nos da opciones cuando nos ponemos a pensar. Cuando estamos enojados, obviamente vamos por la opción que nos parezca más apropiada. En este caso, si alguien me ofende, yo lo ofendo, él se ofende y nos ofendemos todos y es un ciclo sin fin de mucha ira. Así que por eso es preferible. Seamos lentos para enojarnos. Claro, nos podemos enojar, pero no pequemos. Algo interesante es que cuando nosotros nos enojamos, deberíamos no enojarnos con la persona, ¿no? Sino con los actos que sucedieron en ese momento. Porque, por ejemplo, como decía, a veces el enojo llega al odio, al resentimiento, a la venganza. Incluso a la violencia, o sea, exacto, una violencia que no queremos. Y entonces, nosotros nos enojamos, por ejemplo, tú hiciste algo que me ofendió, ¿no? No me voy a enojar contigo al punto del odio y no. O de repente que... Sino con la situación que sucedió, con la acción que tú hiciste, haciendo que yo darte un ejemplo pues que eso no me agradó. Claro. Entonces se cambia, ¿no? Tú cambias la actitud y dices, bueno, sí, se tienes puede razón, dar opiniones, se puede razonar así. Se puede haber un diálogo. Yo expresé mi enojo. Sigo como medio decepcionado, medio molesto, pero ya no antes como pero no contigo, por así decirlo, ¿no? Exacto. No contigo, sino con lo que sucedió. Exacto. Y eso es lo que yo pienso que la Biblia es lo que menciona, no enojarnos a punto de pecar contra nuestro hermano, porque Jesús mencionó también que el que se enoja contra su hermano también peca, ¿no? Exacto. ¿Por qué? No se refiere a si yo me enojo contigo, nos enojamos mutuamente y se acaba. No, sino cómo reaccionamos con nuestro prójimo. Exacto. Entonces, también por eso dice que cuando te abofetea una mejilla, tú dale la otra. O sea, no te dice el versículo, tú pégale las dos. No, tú dices, dale la otra mejilla. Ahí te das cuenta de que incluso, aunque no dice que habla de la ira, está mostrando que si alguien nos hace alguna acción que no nos gusta, no se la hay que devolver. O sea, sí se me muestra como que tipo, no quiere decir que la aceptemos, no habla de que nos pegue, sino que le mostremos esa otra mejilla, pero le demos como un pequeño aviso o le aconsejemos a través del diálogo, mira. Tardarnos en la ira. Tardarnos en la ira y darle otras opciones a la persona, porque si nos vamos a la primera opción que tenemos cuando estamos enojados,
ahí es cuando todo se pierde. Ya sé. Incluso hay algo interesante, que en Proverbios se nos dice que el necio da rienda suelta a los impulsos, pero el sabio acaba por frenarlos. No dice que no tiene, el sabio no tiene sentimientos enojados, no. Esto significa que incluso las personas sabias también tienen sentimientos fuertes, o sea, también tienen esos momentos en el que dicen, hasta aquí, pero no es que dicen, uy, no, sino que ellas saben darles la forma adecuada y expresarlos en el momento más oportuno. Salud. Así es. Entonces, cuando se trata de controlar la ira, el objetivo no es volver a enojarse nunca, porque eso sería muy imposible. No. Es que imagínate ahí aguantando todo y de repente como que dices, Y a veces hasta es te peligroso, enojes. ¿no? De hecho, sí. Aguantar, o sea, reprimir las emociones. Reprimir emociones también es malo. Incluso, como habíamos mencionado antes, que también repercute negativamente en la salud física. La ira frecuente debilita el sistema inmune y se dice que las personas más propensas a la ira tienen doble de riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. Y también muestra que el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Se demuestra que tanto retener la ira como dejar demasiado tiempo expuesta a la ira es perjudicial en ambos sentidos. O sea, no se la puede retener, pero tampoco se la puede dejar a rienda suelta. Ninguna de esas dos es apropiada para nuestra salud. Así es. Se demuestra que la ira ahí, de algún modo u otro, se tiene que liberar, pero no de liberar de una manera, ¡pa! No, Sino no es como correcto. que controlarla, ¿no? Vamos a ir como pedacito, 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 pedacito. Entonces, bueno, ya sabemos que habla, a qué se refiere Es bastante la fuerte Biblia este tema de la ira. con respecto a cómo llevarlo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son? O sea, si es pecado la ira, pues ya vimos que no es pecado. La ira no es pecado. Sino ¿Cómo reaccionemos? Claro, ¿cómo reaccionamos? Porque como la ira es un sentimiento muy común como el resto de emociones. Muy Triste, normal. Tristeza, enojado, alegría. molestia, desagrado. O sea, todos los sentimientos son completamente normales, hasta la ira. Aunque parezca que la ira atraiga cosas bastante malas, no. De hecho, no es. Es la consecuencia de lo que elegimos cuando estamos enojados. Así. Bien. Y también a la siguiente lección vamos con aplicar los principios. La Biblia utiliza la palabra ira más de 200 veces. O sea, si la ira fuera pecado, creo que estaría en uno de los mandamientos. No le levantarás la mano a tu prójimo. O sea, en este caso con la ira. Bueno, sí sería. Airado. No te enojes con tu prójimo. Sería un mandamiento imposible. Porque el resto de mandamientos podemos cumplirlos, solo que a veces decimos, no, es difícil, o sea, ¿cómo uno voy a codiciar las cosas? O sea, no es difícil los mandamientos si los seguimos al pie de la letra, o si dejamos que Dios influya en esto. Aquí algo que nos demuestra es que Dios conoce el desafío que plantea la ira, porque recuerda lo que dije, Dios también se enoja. Es un Dios que también tiene, bueno, no sentimientos, pero sí sabe cómo se sienten las emociones humanas. Así que de que siente cómo es la ira, claro que la conoce. Y aquí nos demuestra unos 7 pasos que nos ayudan a aplicar los principios bíblicos con respecto a la ira. Ya, interesante. O sea, cómo podemos no controlarlos del todo, sino cómo más bien manejarlos. O sea, poco a poco ir disminuyendo esos ataques de ira, eso que nos la mecha corta y todo lo demás, las ganas de pelearnos con alguien, de que sentimos, uy, que me voy a estrangular a alguien. Aquí nos va a enseñar unos 7 consejos para poder calmar nuestra ira explosiva. Ira. Primero, conoces tus objetivos y céntrate en ellos. Pregúntate, ¿mis reacciones y mi comportamiento están construyendo relaciones que honran a Dios? Claro. ¿Será que mi momento, mi reacción, mi comportamiento, mis sentimientos, algo están influyendo en mis relaciones? Si nuestra ira, pues, la ira nos gana enemigos. Nos aleja de las personas. Uno, si nos aleja de Dios, y dos, si nos aleja de las personas, pues, que queremos, pues, ¿no? Porque puede que nosotros nos enojemos con un familiar o un amigo y eso cause que lo lastimemos. Exacto. Entonces, como dije, el tercero te gana enemigos cuando te enojas. Exacto. A veces te puede causar eso. Si quieres relacionarte con tu familia y amigos, tienes que hacerlo de manera amorosa. Si la respuesta es afirmativa con respecto a esta pregunta, alaba a Dios, porque te das cuenta de que tu comportamiento, si es correcto, te está haciendo buenas relaciones a tu alrededor. Pero si es un no la respuesta, o es una respuesta negativa, anote dónde necesitas mejorar.
pide perdón cuando sea necesario y elabora estrategias con la palabra de Dios en la mano para tener cambios y mejores resultados. O sea, en este caso, si mi comportamiento hoy día no fue el mejor, debo saber en qué aspecto tengo que mejorar. Digo, bien, me enojé en esto, reaccioné de esta manera, no lo hice bien, ¿qué tengo que hacer? Primero, pedir perdón a esa persona, después, consultar a Dios qué es lo que tengo que hacer, cómo puedo manejar mis emociones correctamente, para poder así tener un objetivo y centrarme en ello. El siguiente, registra por escrito cada vez que te enojes. Yo si hiciera esto tuviera una lista de cada vez que me enojo. Te prometo, porque en el colegio a veces no me aguanto. Hay veces que me enojan, les digo, de verdad estos son mis compañeros. Sí, no te voy a mentir, a veces yo soy esas que se enoja y yo digo, no. Bueno, aquí dice, toma nota de tus momentos de enojo para que aprendas todo lo posible sobre las situaciones que te llevan a experimentarlo. O sea, identifica cuál es tu momento más vulnerable, ya sea con la persona o el lugar donde te encuentres. O sea, qué es lo que te provocó el enojo. Y dices, ok, me enojé ahorita, anoto y digo, ¿qué me pasó? ¿Y qué es lo que busca esto? Así puedes buscar la raíz o las raíces de tu verdadero problema. Porque a lo mejor esa ira fue más bien como un pequeño capricho, berrinche, como le llaman. A lo mejor fue eso y no fue una ira completamente descontrolada. Entonces, ¿qué es lo que buscas con esto? Buscas la raíz de tu problema y dices, bueno, esto fue lo que me enojó, vamos a resolver esto. Claro, porque puede también ser, por ejemplo, una situación anterior a lo que detonó tu enojo. Por ejemplo, yo me enojé contigo por algo pequeño que tú hiciste. Y yo digo, yo estoy enojado porque hiciste esto, pero en verdad mi enojo viene mucho más atrás, tal vez porque antes de venir pasó alguna situación que en verdad provocó ese enojo y como yo me contuve, ya me exploté pues con la otra situación. Sí. Entonces, esta señal nos dice que tenemos que registrar para conocernos realmente qué es lo que... Porque a veces la situación que pasa puede ser el detonante de una situación anterior. ¿Está bien? Exacto. Así que podemos saber si esa es la verdadera causa del enojo o la raíz. El siguiente paso es respirar. Controlar tu respiración cuando te enojas o te irritas. Porque como te dije, cuando uno se enoja empieza como que a respirar un poco más, hiperventilando y te enojas y te frustra y no te llega suficiente oxígeno al cerebro. Sí. No, de verdad. Chistoso. Suena chistoso, pero es la verdad. Cuando uno se enoja no piensa bien. No llega oxígeno. No te llega oxígeno a la cabeza. Aunque suena chistoso, es la verdad. Cuando empiezas a sentirte irritado, practica una respiración profunda. 5 segundos de inspiración por la nariz. Conténlo como 2 o 3 segundos y luego botas despacito. Ahí, en el proceso. Suena una ridiculez respirar en esos momentos, pero te sirve bastante. Te controlas, tu respiración se calma y repites esto unas 10 veces, porque esto te proporciona más oxígeno al cerebro para que puedas tomar una decisión completamente razonable. Como te dije, no nos llega oxígeno, no pensamos y aquí es cuando los problemas surgen. Y si nosotros nos centramos en nuestra respiración, muchas cosas pueden llegar a cambiar. Siguiente, haz una lista de cosas que puedes hacer. Escribe y guarda una lista de 10 cosas que puedes hacer cuando te enojas. O sea, ¿qué puedes hacer en el momento de que te irritas y sientes como que... A veces yo cuando me enojo lo que empiezo a hacer es mover como así, no sé si me explico, mover como el pie así, golpeando el piso y diciendo, cuenta hasta 10, cuenta hasta 10, cuenta hasta 10. O sea, al menos yo me pongo a contar. Es decir, distráete la mente contando, trato de moverte porque a veces me da por moverme de un lado a otro cuando me enojo. Yo digo, y ya. Es al menos lo que yo hago. ¿Qué es lo que tú haces cuando te enojas? Yo cuando me enojo, pues la verdad creo que ¿Te contienes? Me contengo mucho. Eso no está bien, ya lo estamos hablando y no está bien. Es algo que pues con esta lección uno aprende mucho, pero... Ya sabes que en contenerte no está bien. Cuando yo me contengo, la verdad, me contengo y pienso, pues y luego como que ya que una de mis filosofías es que si puedo hacer algo al respecto, lo hago. Pero si no puedo hacer nada al respecto, pues ya me olvido que y ya está. Esa filosofía es curiosa, yo no me puedo olvidar.
Hecho, yo soy muy fácil de dejar pasar las Te cosas. puedo prometer que si empiezo algo que me enojó hace que unos 5 años, lo voy a pensar y de repente voy a decir, ¿por qué no hice nada? O sea, es como cuando tú peleas, que tú tienes una respuesta y ya cuando la pelea acaba dices, sí, pues, y ahí ya sabes cuál es la respuesta que tenías que decir y yo, chuzo, no la dije. No sé si te pasa cuando tú peleas una Sí, al discusión principio así, sí, es como que tiene, ya buscas después que una pasa respuesta. la pelea es como que tiene, ay, te hubiera dicho eso. Sí, así Pero te bueno, queda. ya no lo dijiste, porque No se lo va a dije, hacer. ya, pues. Entonces, como que bueno, Como ya está. dices, si hubiera dicho esto, pero el hubiera no existe. Pero algo importante es que hay que poner, el enojo sirve para poner límites también, ¿no? Claro. Sirve para que, bueno, algo que a veces se hace cuando ya el enojo llega a un punto crítico, es que, pues, pongo mucho los límites, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Esto y esto. Ya, hasta aquí. Pero es como que muy rara vez. Porque muy raras veces hay cosas que me hacen enojar. Bueno, nos recomienda poner en las opciones más comunes como pasear, llamar a un amigo, orar, reclamar tus promesas bíblicas favoritas, dibujar, escribir o crear algo, hornear o cocinar. O sea, te pone opciones para poder distraer la mente. Yo me pongo a dibujar, pero no en momentos cuando me enojo. O sea, yo le digo, yo me di de la inspiración. ¿Sabes qué necesito? Me enojo cuando dibujo, porque no me llega lo que quiero hacer. Qué curioso. Debería distraerme dibujando, pero no me sale porque no sé. ¿Qué dibujo? ¿Qué dibujo? Y ahí es cuando más me agarra coraje. Yo cuando estaba en el colegio hacía eso. Yo dibujaba. Yo dibujaba mucho. Tenía varios cuadernos ahí que me gustaba dibujar. O también tocaba, como yo toco la guitarra. Ahora ya no lo hago mucho lo que es dibujar o tocar la guitarra por responsabilidades, tengo que trabajar y cosas así, ya no me da mucho el tiempo. Pero cuando estaba en el colegio sí, yo dibujaba, tocaba la guitarra y era como que eso te relajas. Ese es el chiste. Sí. Tener la mente despejada en otro lugar para evitar pensar en lo que te enoja o por lo menos disminuir tu enojo. Algo interesante aquí, otra parte de la lista es piénsalo bien. Pensar. Claro. Cosas que no muchos hacen cuando están enojados. Pregúntate, si reacciono con enfado ante esta situación, ¿qué pasará con mis relaciones y con el objetivo que trato de alcanzar? Piensa en los efectos inmediatos y a largo plazo de tu futura reacción. En este caso, si yo me enojo en esta situación, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro, o sea, sí, la pregunta no es así, pero entiendes, si me enojo de esta manera, ¿qué puede pasar? ¿O qué es lo peor que podría pasar? Puede ser muchas cosas, pueden ser pocas cosas. Hay que ver las posibilidades, no solamente solo una. ¿Qué es lo que puede pasar cuando me enojo? Bien, la persona puede reaccionar mal, o se puede ofender, o la puedo herir. Muchas cosas pueden pasar si reacciono de esta manera. Si pienso bien en cómo voy a tratar a la persona con enojo, tengo que saber cuáles serán las consecuencias a futuro, a largo o a corto plazo. Utiliza el poder de razonamiento que Dios te ha dado para mantener la ira bajo control. El siguiente, sé responsable. Prepárate para posibles momentos de ira tomando el autocuidado muy en serio. En este caso, hay que responsabilizarnos, no solamente por las consecuencias de cómo actuamos cuando estamos enojados, sino que antes de eso, tenemos que decir, ok, sí, no fue un buen motivo para enojarme, tienes razón, lo siento, creo que debí razonar un poquito más contigo. Tienes que responsabilizarte, porque a veces cuando uno está enojado dices, no, yo estaba enojado, no, eso no es excusa, no debería ser el victimario, debería ser la víctima. A veces no nos responsabilizamos de nuestras acciones y eso también puede causar consecuencias. Sí que hay que ser responsables por cómo actuamos, porque claro, así yo actué, esto es lo que yo consigo por actuar así. Tenemos que ser responsables y ser conscientes de que esto es lo que pasa cuando uno no piensa las cosas. Claro. Y por último, busca ayuda cuando lo necesites. Porque, como sabemos, la ira es una emoción, pero es una emoción bastante fuerte. Y hasta hay un punto en donde se puede ser, digamos que normal, inestable o no. Hay un momento en que en la ira puede ser algo bastante crítico o algo que no se puede llegar a controlar. Hay que buscar ayuda profesional. Y no hay nada de malo, o sea, porque a veces la gente piensa que ir a terapia por estar triste o por estar enojado, frustrado o asustado es una completa pérdida de tiempo. No lo es. No estamos hechos para ir solos por la vida. No es una señal de fracaso o de debilidad acudir a un profesional en busca de ayuda, como tampoco decepcionamos a nadie cuando acudimos al médico porque nos sentimos enfermos. Hay veces que la gente piensa que tener señales de debilidad, así como con respecto con la ira,
Que aquí aporta algo. La ira, recuerda que nos dicen que es como un protector o un escudo para emociones que nos muestran vulnerables. Y a veces pensamos, no, yo puedo ir sola con esto, no necesito a nadie más en mi vida para que me ayude, yo puedo hacerlo. Eso es lo que refleja la ira, es como un escudo para evitar ese momento de que nos sentimos que no, ya no podemos más. Pero es normal estar así, es normal pedir ayuda, porque eso nos demuestra que somos seres humanos que en cualquier momento necesitamos a alguien que nos apoye, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea Dios. Principalmente a Dios hay que pedirle ayuda. También a los profesionales. Así que la ira en sí no es un pecado, no es nada malo, no es como una clase de blasfemia ante nadie. Solo cuando nos comportamos mal y decimos cosas que no debemos, sí, tal vez puede ser una blasfemia. Pero no es nada de malo pedir ayuda a los demás, porque demostramos que como seres humanos también necesitamos ayuda. Por algo Dios murió en la cruz para ayudarnos, no solamente en la salvación, sino en nuestras emociones, porque por algo se busca renovar toda nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y así es, bastante complejo el tema de la ira. Sí, porque pues muchos... Incluso se puede considerar un tema tabú la ira. Sí, porque muchos no quieren, se les habla de estos temas y como que no quieren, dicen como que yo no tengo problemas de ira. Yo no tengo problemas de ira. O mejor déjenme así soy, yo no voy a cambiar nunca. No voy a cambiar nunca. Y entonces aquí es donde nos llega y como último punto, ¿no? Como para ir culminando, nos dice el peligro de dejarse llevar por la ira. Eso demuestra, como acabas de decir, no, así yo soy un poco, y esa es mi manera de ser y se acabó. Y uno de los problemas que ya hemos tocado anteriormente es que primero el orgullo, ¿no? El orgullo, segundo, lastimar a las demás personas, también los efectos físicos, ¿no? Claro. Y también efectos espirituales, porque son los peligros también. Son cosas peligrosas que nos pueden afectar bastante. Nos afectan. Y aquí nos demuestra. Una frase, el mensaje para los jóvenes, del libro Linaje de White. Si nos dejamos dominar por la ira, la concupiscencia, la codicia, el odio, el egoísmo o cualquier otro pecado, nos hacemos siervos del pecado. Pero el espíritu lucha contra la carne manteniendo una continua batalla. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo, como ya recordamos antes. La ira y los sentimientos no son pecados. Que nos dejemos llevar o dominar, eso es un pecado, porque nos estamos viendo a base de emociones, que no debería ser así. Tenemos que saber controlarnos por la razón. Claro. Eso sería más fácil. Si todo el mundo dejara de llevarse por las emociones y si estuviera con la razón, aparte de Dios, que tuvieran un razonamiento lógico entre sí, quizás la mayoría de problemas que existen ahora no existirían. Ponte a pensarlo, ¿cómo se dice? Las dudas de género, de sexualidad, con respecto a temas, vamos a decirle, temas tabús que se tocan hoy en día, con la cultura, la religión, la política. Si dejaran de llevarse por los sentimientos y más razonar, casi esa mayoría de problemas estarían solucionados. Y también hay otro mensaje que dice, ceder a las emociones violentas pone en peligro la vida, como dijimos, tanto física como espiritual. Muchos mueren víctimas de una explosión de rabia y pasión. Muchos se adiestran para caer en esas explosiones. Lo podrían impedir si quisieran, pero eso requiere fuerza de voluntad para contrarrestar una conducta equivocada. Sí. Entonces, sí, como podemos dije, ver, no es tan malo pedir ayuda, no es malo, porque demuestra que necesitamos a otra persona, porque nuestra fuerza de voluntad es dudosa. Claro. No es algo y así podemos evitar, pues, lo que mencionaste, este tipo de violencia que hay, estas pasiones, estas cosas que nos hacen que lastimemos a los demás. Cosa que no debería pasar. Claro, cosas que deberíamos controlar. ¿Ya? Como todas las emociones, pues la ira también hay que controlarla, hay mucho más, una emoción muy fuerte. Claro. Y entonces, pues... En sí. Y entonces, pues, como resumen eso, ¿no? Y hay que dejar en claro esto porque, como dije, la ira no es pecado. Es una emoción muy común como cualquier otra. El problema es cuando nos dejamos llevar por ello.
Y Sí. resumiendo esto, es normal sentir ira, porque como dijimos, es una muestra de que sentimos que algo no es correcto o simplemente en un momento que ya decimos basta y nos enojamos. Es normal esto, pero hay que saber cómo controlarlos, respirar, pensar en las consecuencias que tendrá, pensar en las relaciones que pueden llegar a afectar si me enojo, No. porque cada acto tiene su consecuencia. La ira es completamente normal, solo hay que aprender cómo sobrellevarla. Y no diría que podemos vivir con la ira, pero al menos aprendemos a vivir y controlarla. Así que la próxima vez que te enojes, respira, piensa cómo va a afectar a la persona que está a tu lado y verás que poco a poco esas situaciones que te enfurecían serán cosas mínimas que al final no van a importar. Así es. Y así todos en paz, ¿no? Todos en paz. Como dicen, guerra avisada no mal de soldado. Y si Así. muere fue por descuidado. Buenísimo eso, la verdad, muy bueno. Lo que uno aprende de los maestros. Así es. Tú tienes un buen maestro. Tengo dos buenos maestros, la Miss del lenguaje y el profe de física. Así que Muy buenos profesores. lo la verdad. sé. Bien, Entonces, así que terminamos esta hermosa lección, la verdad. Se puede sacar un tema más a fondo de esto, pero ya aprendimos lo básico, cómo encontrar nuestra ira y cómo sabemos la respuesta es Dios. así Hay es. que entregar Poner nuestras las emociones emociones a y Dios. todos poco a poco se va a ir solucionando. No el primer día, pero de que Pero poco a poco va creciendo, con el tiempo. será. Entonces, pues, Bien, así que ayúdanos vamos. con la última oración. ¿Oración? No, tú y yo Ok. lloré. Tú Ah, ya, lloras. me Tú toca. dices que tienes que hacer tú la oración Sí, final. es cierto, es cierto. No me vayas a enojar. Ya, vamos. Respiremos. Respira. Oremos entonces. Mi Dios bendito que está en alto en el cielo, te damos gracias por este maravilloso mensaje que tú nos has dado. Ponemos nuestra vida en tus manos, nuestras emociones en tus manos. Ayuda a nuestros amigos también que nos están viendo, que podamos nosotros controlar nuestras emociones para no lastimar a los demás y tampoco lastimarnos a nosotros mismos, Señor, sino que cada paso que nosotros demos, cada vez que controlemos nuestras emociones, sean para que nos lleven directo hacia ti, Señor, con una vida santa, Señor, hacia ti. Por favor, te pedimos que tú nos sigas cuidando, nos sigas bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Pues, chicos, no amigos, se olviden suscribirse, darle like, así compartir es. y comentar alguna pregunta. Y también visitar nuestras redes sociales en Instagram, como TikTok. Redención, TikTok y pues aquí en Aquí- YouTube, aquí dejar sus YouTube. comentarios, por favor. Así que Gracias. suscríbanse para más lecciones así interesantes. Así es. Así que, como decimos, hay que renovar la mente y el espíritu. Bien, Amén. así que, chicos, nos despedimos vemos. hasta una siguiente lección. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Cuídense.